gran diferencia entre dos ungidos de parte del Señor. Hoy vas a entender o vas a conocer la gran diferencia que había entre Saúl y entre David. Si quieres saberla, quédate hasta el final porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Saludos, Dios te bendiga y bienvenido una vez más a este espacio, el cual cada semana saco para hablarte de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarte sobre la gran diferencia que existía entre Saúl, un ungido de parte de Dios, y entre David, otro ungido de parte del Señor. Sabemos bien que Saúl fue ungido como rey de parte de Dios porque el pueblo de Israel necesitaba un rey o a ruegos pedía un rey y fue ungido de parte de Dios. Pero la gran diferencia de que David también fue ungido fue porque Saúl se había corrompido. Y tú quieres saber esta gran diferencia, quédate porque aquí te voy a explicar algunos detalles sobre la gran diferencia que tuvieron como reyes y como ungidos del Señor. Una de estas diferencias, o la diferencia más breve, es que sabemos bien que a pesar de que Saúl fue ungido como rey sobre Israel, Saúl no fue un rey el cual estaba preparado para ser ungido como rey sobre Israel, sino que cuando Dios unge a Saúl, Dios lo unge, pero en el transcurso de ungirlo, Dios empieza a preparar el corazón de Saúl, porque el corazón que Saúl tenía no era un corazón agradable a Dios. Y sabemos bien que cuando David también fue ungido, David fue ungido como rey sobre Israel, porque ya Saúl había pecado o había sido desechado por parte de Dios. Y el corazón de David era un corazón que sí agradaba a Dios. Gloria al Señor. Y quiero que preste atención porque va a ser interesante lo que vamos a estar hablando en el transcurso de este video. Pero seguido en otro enfrentamiento que había de tener con los filisteos, vemos que aquí Samuel le da unas órdenes de parte de Dios de que debería esperar 7 días en específico para poder bajar y enfrentar al pueblo de los filisteos. Sabemos bien que en el transcurso de ese plazo que Samuel le da a Saúl, Saúl se desespera y no espera específicamente los 7 días porque entró un pánico y vio que el pueblo que lo acompañaba, los soldados, los guerreros que lo acompañaban para enfrentar a los filisteos, estaban desertando y lo estaban dejando solo. Y los pocos que quedaban le estaban poniendo un poco de presión a Saúl y Saúl se ve en la obligación de empezar a actuar para pelear en contra de los filisteos porque temía quedarse solo y no tener respaldo o los guardias necesarios para poder enfrentar a los filisteos. Impresionante es que Saúl cede a pelear con los filisteos y a ofrecer holocausto, gloria al Señor, porque el pueblo se estaba desertando. Más bien, este joven rey había ignorado lo que el profeta Samuel le había dicho de parte de Dios, que era que esperara 7 días y que en el plazo de esos 7 días entonces iba a tener la victoria. Vemos que Dios le habló de parte de Samuel, por parte de Samuel a Saúl, y Saúl no prestó atención a la palabra de Dios. Por eso cuando llega Samuel le dice que locamente ha hecho y que no ha escuchado atentamente a lo que Dios le había dicho. Eso lo podemos ver en el capítulo 13, versículos 10 al 14 de Primera de Samuel, donde Samuel le dice que locamente había hecho y que no había escuchado atentamente al mandato que Dios le dio. Y por causa de esa desobediencia que hizo, le dijo que su reino no iba a ser afirmado, sino que iba a ser un reino corto. A veces Dios nos ha ungido o ha marcado a personas para grandes propósitos y por causa de nuestra desobediencia, por causa de nosotros prestar atención a lo que el pueblo está diciendo y a lo que la presión que otros nos imponen para poder actuar, a veces estamos desobedeciendo a la palabra de Dios o a la voz de Dios, incluso a los mandatos de Dios, y esto es algo que a Dios no le agrada. Cuando alguien desobedece a Dios, Dios se aparta de esa persona. Y vimos que en ese capítulo, por primera vez, Saúl, gloria al Señor, desobedece a Dios porque el pueblo le metió una presión y temía quedarse solo. Gloria al Señor. Y esto fue en la segunda batalla que como rey había tenido. Luego nuevamente vemos que cuando le fue dada la orden de que matara a todos en el pueblo
amalecistas, gloria al Señor, este también desobedece a Dios y no presta atención a la voz de Dios. Samuel le había dicho por parte de Dios que matara a Amalek y a todo su pueblo, a los niños, a los animales. Y este también desobedeció a Dios y no le hizo caso a la voz de Dios. Y Dios, por causa de ello, también lo desechó. Impresionante no es que este había pecado en el capítulo 13 por causa de la desobediencia. Impresionante no es que también había pecado en el capítulo 15 por causa de la desobediencia. Impresionante es que a mí me impresiona que cuando peca en el capítulo 13, aquí no vemos a un Saúl que muestra un arrepentimiento. Cuando peca, gloria al Señor, en el capítulo 15 tampoco vemos un arrepentimiento de Saúl. Al contrario, este le dice a Samuel: Samuel, te ruego que me honre ante el pueblo, porque quería aparentar estar bien. Saúl se le había olvidado que había desobedecido a la voz de Dios. Saúl se le había olvidado que no había dado cumplimiento al mandato de Dios. Más bien, a pesar de estar en desobediencia, a pesar de estar en pecado, quería aparentar estar bien ante el pueblo. Y esa es una de las grandes diferencias que hay entre los dos ungidos de Dios, que Saúl pecaba y le fallaba a Dios, y no reconocía que Dios estaba ahí esperando un arrepentimiento de él, y le importaba, porque le importaba más que lo que el pueblo pensaba que lo que Dios pensaba de él. El corazón de Saúl era un corazón conforme a la necesidad del pueblo, a lo contrario de David. El corazón de David era un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y hoy estamos llenos de líderes que tienen un corazón conforme a la voluntad del pueblo, más bien un corazón apartado de la voluntad de Dios. Y sabemos bien que David fue también un pecador. Codició a la mujer de Urías e incluso llegó al extremo que se acostó con la mujer de Urías, con Betsabé, y pecó de tan magnitud, gloria al Señor, por así decir, que hasta concibió un hijo con esta mujer. Pero vemos aquí que David pecó, David codició a Betsabé, a la mujer de Urías, pero vemos un David, gloria al Señor, que supo arrepentirse, y pecó e hizo lo malo ante Dios, y inmediatamente cuando reconoce y ve que el pecado que hizo ante Dios, se viste de cilicio y le ruega a Dios, gloria al Señor, que perdonara la vida de su hijo. Mostró un arrepentimiento genuino, gloria al Señor, al contrario de Saúl, que Saúl pecaba y le importaba lo que Dios pensara, más bien quería importar a lo que el pueblo pensaba de él y se había olvidado de la voluntad de Dios. David sí le importaba lo que Dios pensaba. David no quería estar mal con Dios. A David no le importaba lo que el pueblo piense, pero sí le importaba lo que Dios pensaba de él. Por eso vemos que David pecó, David falló, David cometió grandes errores, pero podemos ver cómo David sabía conquistar la presencia de Dios con un arrepentimiento genuino. Y esto lo podemos ver en el libro de los Salmos, que vemos todos los salmos de David, vemos cómo David expresa la grandeza de Dios, vemos cómo David expresa un arrepentimiento ante Dios y entiende en cada salmo que escribió, gloria al Señor, que hay un quebrantamiento de su corazón, de su alma, y que algo en lo interior de él estaba reconociendo la grandeza y el poderío de Dios, y que si Dios, él nada podía hacer, al contrario de Saúl. Saúl le daba igual lo que Dios pensaba, pero sí le preocupaba lo que el pueblo pensaba, porque le tenía temor al pueblo, mas el temor a Jehová estaba lejos de él. Y David, gloria al Señor, era un hombre temeroso, un hombre que cada vez que iba a hacer un enfrentamiento consultaba a Dios, un hombre que cada vez que, gloria al Señor, iba a tener un encuentro con sus enemigos, primeramente él tenía un encuentro con Dios, oraba a Dios y luego iba al campo de batalla revestido de la protección de Dios, cosa que Saúl no sabía hacer. La diferencia es que, gloria al Señor, David se arrepentía. La diferencia es que David reconocía el poderío de Dios. La diferencia era que David era un adorador y alguien que sabía conquistar la presencia de Dios. Y esto lo hizo diferente y lo hizo tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque Dios sabe que todos somos humanos y que estamos llenos de imperfección.
Pero Dios, gloria al Señor, a pesar de que estamos llenos de imperfección, gloria al Señor, a Dios le gusta que con cada una de tus imperfecciones, que con cada uno de tus errores, tú reconozcas su grandeza y que cuando falle te arrepientas ante el pecado que has cometido para no volver a cometerlo. Así que la diferencia es que David conquistaba a Dios, la diferencia es que David adoraba a Dios y se arrepentía de su pecado, al contrario de Saúl. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si estas palabras han sido de bendición para tu vida o si no sabías el significado, la gran diferencia que había entre estos reyes y esto lo has aprendido ahora, comparte con otras personas para que también esta persona esto pueda ser de bendición para la vida de ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos seguiremos viendo cada semana en este canal donde estamos hablando de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.